Marcos capítulo 5, vamos al versículo 21. Hay un encuentro que Jesús tiene aquí con tres personajes principales. Dos de ellos son mujeres y uno es hombre. Y pues vamos a ver qué nos enseña el texto bíblico en esta mañana. ¿Qué tiene Dios para enseñarnos desde su palabra a través de estos encuentros que Jesús tuvo con estas dos mujeres? Verso 21 del capítulo 5 de Marcos dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y aparece el primer personaje. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. ¿Cómo se llamaba el personaje? Se llamaba Jairo. ¿Qué era Jairo? Era uno de los duros, era un maestro de la ley. No sabemos de qué partido, si era rabino, no sabemos si era fariseo, no sabemos si era saduceo, pero era un maestro de la ley, era alguien reconocido. Y el acto que hace Jairo es un acto que muestra desesperación. ¿Usted ha tenido alguna vez un accidente difícil de su hijo? Que lo hayan atropellado, que se le haya partido un brazo, algo, como que lo más difícil que hemos vivido nosotros, gracias a Dios hasta el momento, es una escalabradita que el niño, que Sebastián tuvo por acá. No, y Nicolás también se escalabró por acá. Y uno corre con un desespero y una cosa fea. El tramo desde el lugar del accidente hasta la clínica, eso es algo feísimo. Uno no se mide. Y Jairo estaba desesperado. O sea, era totalmente indigno que un maestro de la ley cayera arrodillado a los pies de otro maestro de la ley. No podía rebajarse de tal forma, pero su desesperación era tal que a él no le importó. Necesitaba llamar la atención de Jesús. Y dice que Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, entra y se postra a los pies de Jesús. Y el verso 23 dice: porque se postra, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está muriendo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y entonces ella vivirá. Ahora, Jairo no lo dice en el tono que yo lo estoy diciendo. Si la vida de tu hija o de tu hijo estuviera en las manos de una persona, ¿tú cómo le pedirías a esa persona que le salvara la vida? Trata solamente de pensarlo. Pero yo veo un Jairo aquí totalmente desesperado. Yo veo un Jairo quizás que está llorando. Mi hija está agonizando, está a punto de morir. Mi hija, por favor, ayúdame. Por favor, Jesús, tú puedes hacer algo. Por favor, ayúdame. Ahora, hay un juego de palabras aquí con la palabra salvación y la palabra sanidad. Muy importante poder entender lo que el texto está queriendo hablarnos, y lo vamos a desarrollar ahorita. Versículo 24 dice que entonces Jesús fue con él y le seguía una gran multitud de chismosos. Le seguía una gran multitud. Entonces todos vamos a ver ¿será que la sana? ¿Será que no la sana? ¿Usted qué dice? ¿La sana? Claro, es el principal. ¿Cómo no la va a sanar? Si es el duro, ese pastor lo conoce todo el mundo, es un maestro de la ley, claro. Vamos, ¿será que la sane? ¿Que la sane? Bueno, está todo el cuento. Y la gente apretándole, los discípulos, pilas, pero lejos, déjenlo respirar. Y imagínense todo ese cuadro, el alboroto, la gente, mucha multitud, Jesús sudando, todo el mundo sudando, los discípulos alrededor, Pedro cortando, le corto la oreja. No sé, piensen en todo eso. Pero los discípulos no podían contener porque era mucha gente, y ellos eran 12, y 12 contra toda esa multitud. Lo apretaban y Jesús iba ahí como cuando uno monta Metrolínea en hora pico. Pero ¿dónde es que vive Jairo? ¿Qué? Y Jairo, no veo a Jairo, ahí va Jesús, por aquí. Jesús se metió mal, venga por esta cuadra.
Y en esas aparece el otro personaje, la primera mujer. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, fíjense toda la información y todos los datos que el texto bíblico da, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Antes le iba peor. Y cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, ¿qué dato se nos da de la mujer? ¿Se nos dice el nombre? No, pongámosle nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Ah? ¿La María? No, a la Biblia no dice, pero pongámosle nombre nosotros. Pongámosle Cristina, o más de novela mexicana, pongámosle Guadalupe. Bueno, la Biblia no nos da el nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero sí nos dice que estaba enferma. Y esta enfermedad para cualquier judío no era cualquier enfermedad, tenía flujo de sangre. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, en Levítico, cuando a una mujer le llegaba el periodo, tenía que apartarse por 7 días. Habían lugares especiales donde las mujeres que tenían el periodo se apartaban. Usted podrá decir, uy, es una cosa, la Biblia sí es machista. Bueno, pareciera que sí, pero hay algunos estudios que dicen que el acto de apartarse no era tanto porque fueran despreciadas, sino que probablemente era por cuidar la salud de las mujeres, porque estaban más expuestas, porque sus defensas estaban más bajas, porque las condiciones de salud de ese entonces no eran las mismas de ahora. Pero bueno, usted dirá, ay, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, no vamos a pelear por eso. Lo cierto es que era la ley y se hacían a un lado porque se consideraba también que una mujer en su tiempo de periodo era una mujer inmunda. Por lo tanto, esta mujer que no solamente le llegaba el periodo cada 25 días o cada 22 días, esta mujer que tenía el periodo todo el tiempo y lo había tenido durante 12 años, era una mujer que socialmente era vista como una mujer totalmente inmunda. Y si era considerada inmunda, era una mujer a la cual nadie se le quería acercar, nadie quería tocar, nadie quería hablar con ella, nadie quería pasar tiempo con ella, porque era considerada una mujer inmunda y tenía que estar apartada de todo mundo. Entonces, su enfermedad habla también de un acontecimiento social y de lo que ella había estado viviendo desde hace 12 años. No solamente lidiando con la enfermedad, sino lidiando con el desprecio de la gente. De llegar a la panadería a decir, me da 2,000 de pan y que no la atendieran, porque ella era la inmunda, la del flujo de sangre constante. Entonces, no solamente tenía que lidiar con todo lo que eso significaba para ella, sino tenía que lidiar también con el desprecio de la gente. Piense usted cómo estaba esta mujer, piense usted emocionalmente cómo estaba esta mujer. Además de lidiar con eso, dice que había gastado absolutamente todo lo que tenía en médicos, en medicina, en tratamientos, que hágase esto, que ponga esta agua al sereno y al otro día tómesela, que póngase un cuchillo así por la parte de atrás en la cintura, que bueno, todas esas cosas. Y dice que había gastado toda su plata en remedios, fuera de enferma, fuera de inmunda, fuera de considerada inmunda socialmente, sin plata. Ya no tenía opciones, ya sentía que no había más nada por hacer, como probablemente nosotros nos sintamos en algunas cosas de nuestra vida hoy. Ya no hay más nada por hacer aquí,
Ya he probado todo, he orado de rodillas, he orado parado, he orado con mi mano levantada, he orado con una mano levantada, la otra no, después levanto la otra, pero ninguna forma me ha servido. Me he ido para otra iglesia, nada, tampoco me ha servido. Y la mujer ve a Jesús y ven que eso es una oportunidad. Y dice que la mujer entra y se mete entre la gente con el peligro que eso significaba para ella, porque sabía que la podrían apedrear. Y como puede, se mete entre la gente y toca el manto de Jesús. Solamente lo toca y se retira lentamente. Cuando la mujer se va retirando lentamente, Jesús dice: ¡quieto ahí! ¡Alto! Y los discípulos todos sudados tratando de apartar a la gente: déjelo quieto, que él es el próximo presidente, déjelo. Le sale Jesús a los discípulos acalorados, sudados, con la túnica esa en medio del desierto. Les dice Jesús: ¡quietos! ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué pasó? ¿Le robaron la cadena? ¿Qué pasó, Jesús? ¿El celular se lo sacaron, Jesús? ¿Qué pasó? No le robaron nada a Jesús. Dice Jesús, le sale con la olímpica: alguien me ha tocado. Creo que los discípulos miraron a Jesús y dijeron: ¿sí? Bueno. Que lo tocaron al maestro. Ay, Jesús. Y los discípulos le dicen: pero versículo 29 dice, enseguida, el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Yo imagino el piedronón que se le salió a los discípulos. Como que: a ver, Jesucito, ¿ves que la multitud te aprieta? Y usted viene a preguntar: ¿quién me ha tocado? No, coja oficio, Jesús, búsquese otros 12. Bueno, no le dijeron, pero yo creo que de pronto lo pensaron. Como cuando los pastores les dicen: el próximo domingo hay ayuno a las 8. Así de que se quedan callados. Coja oficio, pastor, yo trabajando toda la semana para ponerme a madrugar también el domingo. Pero aprovecho para recordarles: el próximo domingo hay ayuno desde las 8, iglesia. Ahí les dejo. Entonces dicen los discípulos: ¿cómo así que usted va a preguntar quién me ha tocado? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, ahí está Jesús, pero terminemos viendo lo que sucede con la mujer. Verso 28. El verso 29, cuando la mujer toca a Jesús, porque ella decía: si yo tocare tan solamente su manto, ¿yo seré qué? Yo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Tan pronto tocó el manto de Jesús, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo no sé cuál pudo haber sido la sensación, porque no soy mujer, y solamente una mujer sabe lo que siente cuando les llega cuando están en sus días, cuando les llega el periodo, cuando llega María, cuando llega Gloria, y todos los nombres que ustedes le ponen, que uno es un sistema de defensa, ¿no? Me avisa cuando llegue María, porque uno sabe que ustedes se ponen emocionalmente más susceptibles. O sea, el tema no era solamente el flujo de sangre, el tema era lo que emocional y hormonalmente eso producía en el cuerpo de la mujer. Y hay mujeres que sienten que al caminar, cuando están en sus días de periodo, sienten que al caminar, dicen que sienten cómo la sangre fluye, como si se estuvieran orinando. Y hay mujeres, perdónenme si es incómodo hablar de esto, pero yo quiero poner un poco más en contexto. Mujeres que su
su sangrado es tan fuerte que salen y se sientan en el bus, se sientan y cuando se levantan su ropa está manchada. No sé si el fluido de sangre de esta mujer era constantemente, pero dice que enseguida sintió que estaba sana. Dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana. Tan pronto toca a Jesús, sintió que estaba sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora volvamos, está la mujer diciendo: yo me retiro despacito, por aquí no pasó nada. Y Jesús diciendo: ¡quieto ahí! Alguien me tocó. Obviamente todos sabían que estaban tocando a Jesús, pero alguien sabía que había tocado a Jesús de una forma diferente. ¿Quién me tocó? Y Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Dónde está la persona que me tocó de una forma diferente? Porque ahí está el punto. Todos de alguna u otra forma nos relacionamos con Jesús. Todos queremos ver sus milagros. Todos queremos ir para donde va Jesús. Todos queremos estar alrededor de Jesús, pero pocos tocamos a Jesús. Pocos vemos a Jesús como lo único que necesitamos para recibir lo que yo creo necesitar, para recibir salvación y para recibir sanidad. Porque si usted se fija en el verso 28, la mujer decía: si yo tocare solamente su manto, ¿seré sana o seré salva? Seré salva. Salvación implica no solamente recibir sanidad en el cuerpo, sino recibir sanidad en todas las áreas. Y esta mujer no solamente necesitaba ser sana físicamente, sino que necesitaba también ser sana emocionalmente, por todo lo que emocionalmente había causado la enfermedad en su cuerpo. No solamente necesitamos sanidad, nosotros necesitamos salvación. No solamente necesitamos que se arregle el problema que yo quiero que se solucione ya, necesitamos salvación, porque la cuestión no es solo el problema, la cuestión no es solo el problema, la cuestión es todo lo que se ha formado en torno al problema. No solo se trata de recibir sanidad, se trata de recibir salvación. Y ella sabía que necesitaba no solo ser sana, sino que necesitaba también ser salva. Y la diferencia radicó en cómo esta mujer tocó a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que ese toque fuera diferente? Probablemente saber que Jesús era lo único que podía solucionar el problema con el que ella llevaba viviendo 12 años, cargando 12 años con este problema. La cantidad de platas que esa mujer gastó en toallas nosotras, increíble. Dicen que la mujer, cuando caminabas por las calles, entonaba una melodía que era na 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 na. ¿Sí? ¿Entendió? Todo lo había gastado. Y vio en Jesús la oportunidad de que su vida cambiara. Y lo toca de una forma diferente. Y cuando tocamos a Jesús de una forma diferente, algo recibimos de Jesús. Eso fue lo que marcó la diferencia entre el resto de la gente que estaba tocando a Jesús. Muchos de nosotros caminamos alrededor de Jesús sin la más mínima intención de tocar a Jesús, porque no creemos que nuestra vida depende de Jesús.
Y por muy bien que tú y yo estemos, querida iglesia, nuestra vida depende de Jesús, del Maestro. Por muy bien que tú y yo estemos, necesitamos cada vez que nos acerquemos al Señor, acercarnos a tocarlo, creyendo por encima de todo que es lo único que necesitamos para vivir, para seguir, para continuar. Necesitamos tocar a Jesús de una forma diferente. Necesitamos dejar de ser como la multitud que va ahí porque sí, porque está de moda ser cristiano, porque me toca, porque sí, porque venga, vamos a chismear. Necesitamos entender que cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos porque queremos tocarle de verdad, porque creemos que es lo único que puede solucionar mi vida, entendiendo que su respuesta no siempre puede ser la que nosotros estamos esperando. Yo no sé si a usted le da como una incomodidad ver toda esa gente que recibe los milagros de Jesús o los encuentros de Jesús. No sé si usted siente cuando alguien da un testimonio y el Señor me bendijo, yo necesitaba 2 millones y el Señor hizo un milagro y me dio 10 millones de pesos, y uno dice amén, qué alegría, pero uno por eso, ¿y por qué a mí no me pasan esas vueltas? ¿Por qué a mí no? Pero uno se da cuenta que Jesús no siempre, o sea, no todas las personas que se encontraron con Jesús recibió milagros. Hay un momento que dice los evangelios, y en ese lugar Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. No sé si el punto fue que Jesús oró y no se sanó, o sencillamente no llegaron enfermos, pero no pudo hacer milagros. Jesús no pudo hacer milagros. No todos los que se acercaron a Jesús recibieron un milagro. Y si el milagro no ha llegado, sigamos esperando. Esta mujer tocó de una forma diferente a Jesús y recibió su milagro. Su cuerpo fue sanado enseguida. Su problema, su enfermedad, su azote, lo llama ella, fue quitado enseguida. Entonces en el verso 32 Jesús estaba mirando alrededor, pero pienso yo que Jesús sabía quién era, pero Jesús quería ahora darle un protagonismo a la mujer para dignificarla. Y Jesús, yo creo que miraba, ¿quién me habrá tocado? Y la mujer ahí como, uy, me pilló, este man me pilló. Y Jesús, pero quién será el que me tocó? ¿Quién será el que me tocó? O la que me tocó. Pero ella sabía que la podrían coger y apedrear enseguida, por irrespetuosa, porque la ley lo aprobaba. Y yo creo que con todo el temor del mundo, pensando, ay no, me acaba de ocurrir el milagrito y ahora me voy a morir, no voy a alcanzar a disfrutar el milagrito, pues ya descubierta que yo le hubiera dicho y ay, fui yo, mátenme, fui yo. Y dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, imagínense el pánico que tenía esa mujer en ese momento, temiendo y temblando, sabiendo que lo que ella había hecho, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y toma la misma actitud que Jairo, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y cuando una mujer empieza a contar toda la verdad, es toda la verdad. Y yo pienso en esta mujer diciéndole, Señor, es que cuando yo era chiquita, una abuelita de mi mamá tuvo esta enfermedad, una enfermedad que no le encontraron, y empieza a contarle toda la verdad.
como toda buena mujer. Y entonces yo iba al colegio y tenía una amiga y entonces hace 12 años me llegó el periodo, pero no se me iba y no se me iba. Y entonces fui donde el doctor de la policlínica, que me dijeron que era muy bueno, y él me mandó a tomarme esas pastillas. Mira, aquí tengo la fórmula, señor, si quiere mírela. Y no, bueno, me cesó, pero entonces no. Después me mandaron que autorizar y yo fui a la EPS y de la EPS me mandaron que no, que eso era por teléfono y por teléfono yo llamaba y allá nunca me contestaban. Entonces tuve que poner una tutela, señor, imagínense. Hasta me tocó sacar plata para pagar un abogado. Toda la verdad. Ahora, bonito, sí, yo me imagino a Jesús, ay, mirándola, ay, hija, duro, ¿no? No, es que esas EPS, eso es difícil. Menos mal se encontró conmigo, yo la sané, pero tremendo. No, es que es difícil. No, definitivamente sí, esas EPS. Yo, cuando haga justicia, a las EPS les va a ir duro. Tranquila, no se preocupe. Y hablando, y la mujer contándole toda la verdad. Ahora, bonito el momento, pero ¿para dónde iba Jesús? ¿Por qué iba para la casa de Jairo? Porque la china de Jairo estaba muriendo. Bonito el cuadro de la mujer, los discípulos, ay, pero es una mujer, y Jesús hablando con una mujer, pero el impacto, no, esta pobre vieja, mano, ¿cómo le ha tocado de duro? Pero pensemos en Jairo. Pensemos en Jairo. Por Dios. Cuando tú esperas algo que necesitas porque es debido a muerte, Dios mío. Cuando solo hay un baño en la casa y les da diarrea a todos a la vez, y esperar que salga el otro del baño, Dios mío. Uno empieza a mirar recipientes de la cocina, ¿en qué podré si no aguanto? Ay, dígame si no. Daguito. Cuando es algo debido a muerte, cuando me dice el médico, cuando entra el médico a mi habitación y me dice, hermano, usted está muy mal, sus pulmones están muy malos, lo tenemos que pasar para la UCI y lo tenemos que intubar. Yo, oh, hágale, doctor. Pero es que no hay camas en la UCI, mano. Le toca esperar. Pues tenemos que pasarlo muy rápido porque usted está muy grave. Entonces lo vamos a tratar aquí con una mascarilla, que es lo que se le pone antes de pasarlo a la UCI. Le vamos a tratar con eso para que pueda esperar mientras pasa la UCI. Yo, bueno, doctor. Y al ratito entró, hermano, tampoco hay mascarillas de esas. O sea, era mi vida y dependía de una cama en la UCI, dependía de una mascarilla y no había. Pensemos en Jairo, que la vida de su hija estaba dependiendo de ese señor que estaba parado ahí hablando con esa señora que acaba de aparecer de la nada, y que su hija estaba en la casa. Probablemente él salió corriendo y metió el pique para donde Jesús, porque vio que su hija ya estaba en las últimas, estaba agonizando, estaba muy ahogada, no sabemos qué enfermedad tenía, pero estaba mal. Y su desespero fue tal que llegó y se le postró. O sea, vea, por favor, esto es de verdad, esto es de vida o muerte. Pero no, al Señor le dio por detenerse a atender a la señora, mientras mi hija muriéndose. Yo no sé si Jairo caminaba alrededor, si Jairo le hacía señales a Jesús. Jesús, mi hija está que muere. Jesús. Y no sé si Jesús le decía, vea, ya voy, tranquilo, relájate. ¿Para qué se preocupa? Ya vamos. Y la mujer hable. Y de pronto mandó a pedir, Jesús, ¿no tiene por ahí un vasito con agua para? Y Jesús le dice, sí, yo me encontré con la mujer samaritana y aquí ella me echó una botellita de agua, tome. ¿Sí ven como correcto? Y tomó agua y peor, cogió fuerza y toda la verdad. Y Jairo,
mande WhatsApp. Se le descargó el celular. Y alrededor, Jesús, Jesús. Ay, qué pena, doña, le falta mucho por contar. Ya voy. Y entonces, como le estaba contándome Jesús, entonces yo vi por el Facebook que usted venía por esta tierra. Y entonces yo dije, uy, yo creo que no, yo siempre he creído en usted. Estamos esperando el Mesías. Claro, a propósito, ¿usted es el Mesías, Señor? Sí, bueno, usted hace milagros, toda la verdad. Y Jairo, cuando la mujer termina de contar la verdad, entonces en el verso 34 le dice, Jesús le dice a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y la palabra, cuando Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, Jesús lo está hablando en tres direcciones. Tu fe, lo que tú crees, en lo que tú has confiado. Una dirección, lo que crees, y la otra dirección, lo que haces con respecto a lo que crees. Creíste que yo te podía sanar y te acercaste con toda tu fe y me tocaste. Me tocaste de una forma diferente y por eso recibiste salvación y recibiste sanidad. Todos nosotros necesitamos ser salvos y necesitamos ser sanos. Pero antes de la sanidad necesitamos salvación. La salvación habla de una sanidad integral, en todo sentido. Y Jesús le dice, después de que la mujer le cuenta toda la verdad, entonces Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y ese ve en paz es tranquila, que aquí nadie la va a lastimar, aquí nadie la va a tocar a usted. Usted no se preocupe, deje la tembladera. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras Jesús le estaba diciendo esas palabras a la mujer, tranquila, yo voy a estar contigo, yo voy a orar por ti, le estaba diciendo Jesús a la mujer. Mientras Jesús le estaba diciendo eso último, entonces entra un mensajero, un mototaxista, alguien que mandaron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, porque Jairo estaba metido allá en medio de la multitud. Jairo, don Jairo, ¿qué pasó? La china murió. ¿Mi niña? ¿Cómo le ponemos a la niña? Un nombre de niña como Magali. Nicole, es que Nicole es muy común. Débora es más bíblico. Nicole Daniela, más tierno, para ponerle ternura a la escena. Nicole Daniela. ¿Mi Nicole Daniela? Sí, patrón. Lo siento mucho. Mi sentido pésame. Y se le viene el mundo al piso a Jairo. Pobre Jairo, ¿sí o no? En serio. Yo no sé qué se siente, pero tiene que doler una cosa impresionante que a uno se le muera un hijo. Dios mío. Y se le viene el mundo al piso a Jairo. ¿Y saben por qué se le viene al mundo por qué se le viene el mundo al piso a Jairo? Perdón, pero es que porque sintió que Dios le había fallado. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas,
Y este es el centro, el meollo, el punto importante de esta narración del texto. No creas, no tengas miedo. Verso 36, no temas, cree solamente. La hija seguía muerta, pero Jesús le dijo: no tengas miedo, cree solamente. Pueden estar pasando muchas cosas en tu vida hoy, pero el Señor te dice: no tengas miedo, no temas, cree solamente. Puedes estar derrotado y vuelto nada, porque sientes que algo ha muerto, pero el Señor viene y te dice: no temas, cree solamente. Cree solamente que el Señor va a hacer lo que es mejor para tu vida. Ojo, porque ese creer solamente no es decirle: uy, sí, Señor, yo creo que sí va a pasar como yo quiero que pase. No, ese cree solamente es poderle decir: Señor, creo que lo que pase, Señor, es lo que va a ser lo mejor para mi vida, y espero en tu voluntad, porque no quiero que se haga mi voluntad, que es tramposa, que es equivocada, sino que se haga tu voluntad, que es perfecta sobre mi vida. Ese no temas, cree solamente, es aprender a descansar en la voluntad del Señor. Para Jairo fue bien el final. Pero ¿y qué si lo que estabas esperando no es lo que Dios te responde? El llamado es a no tener miedo y a seguir creyendo. No temas, Jairo, cree solamente, no tengas miedo. Es la voz de Dios hoy. Solamente cree. ¿Y saben qué pasa? Manda a sacar a todos los que están en la casa, y Jesús se acerca a la niña, toma la mano de Nicole Daniela, verso 41, toma la mano de la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hay un dato curioso, y es con respecto a la edad el tiempo que la mujer llevaba enferma y la edad que la niña tenía cuando murió. ¿Cuántos años tenía la mujer estando enferma? ¿Cuántos años tenía la niña cuando murió? Es decir, cuando la niña nace, ¿qué pasa con la mujer? La mujer se enferma. Y cuando la mujer se sana, ¿qué pasa con la niña? La niña se muere. Porque murió. O sea, el milagro no es que nunca se murió, sino que se estaba enferma y ellos creyeron que se había muerto. No, la niña se murió. Jesús la levanta, la resucita. Y yo creo que hay algo aquí que sucede mucho en nuestra vida. Hace poco recibimos una noticia que nos emocionó mucho. Y no les voy a contar qué, para no contribuir al chisme. Nos emocionó mucho. Algo que no esperábamos y nos emocionó mucho. Eso fue en la mañana. Sí, en la mañana. A las 12 del mediodía. ¿Sí ven cómo cuadra todo? No, no fue a las 12. Y nos emocionó mucho. Y estábamos muy contentos. Y en la tarde decimos otra noticia fea que trajo tristeza a nuestros corazones. La noticia buena casi nos hace llorar de la emoción.
La noticia mala nos hizo llorar de la tristeza. Fuerte, duro. Y yo creo que en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, muchas cosas funcionan así. Tenemos a Dios por un lado trayendo bendición, pero al enemigo por otro lado queriendo robar esas bendiciones que el Señor nos trae. Queriendo quitar esas bendiciones que el Señor nos trae. Lo bonito en medio de todo esto es que al final el Señor siempre termina triunfando. Porque aunque la mujer que llevaba enferma fue sana y la niña muere, la mujer quedó sana, pero la niña también queda viva. Al final el Señor siempre va a triunfar. Al final el Señor nos va a levantar. Si no es aquí en la tierra, en nuestra patria celestial, el Señor nos va a levantar. Porque nuestra victoria no depende de lo bueno o malo que nos pase aquí en la tierra. Que nos pasen cosas buenas es el resultado de hacer las cosas bien para el Señor. Pero hacer las cosas bien para el Señor no quiere decir que no vayan a llegar cosas malas. También van a llegar. También vamos a tener que lidiar con la enfermedad. También vamos a tener que lidiar con la muerte. ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele eso? Pero en medio de todo eso debemos tener la certeza y la seguridad que el Señor ya nos dio la victoria, que el Señor ya triunfó sobre la muerte, que la muerte no tiene la última palabra, porque en Dios nuestra eternidad es nuestra victoria. Y esperamos aquí lo bueno y las bendiciones de parte del Señor. Pero ¿y si no llegan? Su bendición para mi vida es que ya me hace parte de su reino, ya hago parte de su reino eterno. Y la diferencia siempre la va a marcar en el hecho de cómo nosotros nos acercamos al Maestro, cómo nosotros nos acercamos a Jesús para tocarlo. Y si has sido parte de la multitud que va solo caminando ahí, solo mirando a ver qué hace con los otros, ¿por qué no hacer de esta mañana una mañana donde tú te acercas y lo tocas de una forma diferente? Lo tocas a ver si pasa algo, lo tocas a ver si recibes algo nuevo de parte de Dios. Y le dices: yo te necesito de verdad, Señor, para que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero enséñame a esperar en ti. Tú y yo necesitamos al Señor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y con un corazón dispuesto, dile: Dios mío, en este tiempo mientras te adoro, quiero tocar tu corazón, Señor. Y aunque me cueste, aunque quizás no quiera acercarme, no quiera tocarte, hazme entender la profunda necesidad que hay en mi vida de tocarte, Señor, de que algo suceda, algo nuevo suceda, Señor, en mi vida. Y sé que tú puedes traer sanidad a mi vida en esta mañana. Vamos, iglesia, levantemos nuestras manos al cielo y juntos digámosle: Señor, trae sanidad, trae salvación a mi vida y trae sanidad a mi vida, Señor. Trae salvación y trae sanidad a mi vida, Padre. Sabemos que estás en este lugar. Sabemos que te mueves en este lugar porque tu presencia es real, Señor.